Las tradiciones de Semana Santa son reflejo de la gran diversidad cultural que caracteriza a nuestro país y son un medio importante para fortalecer los lazos familiares y comunitarios. Durante estos días, las personas se reúnen y participan en diversas actividades como son la preparación de determinados platillos, las producciones teatrales, los desfiles con danzas tradicionales y música, y la organización de procesiones. La Semana Santa también es una época que invita a la reflexión y nos permite conocer la historia, los saberes y las costumbres de nuestra comunidad. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de la importancia de preservar estas tradiciones que refuerzan nuestros vínculos sociales. Efectivamente, Jueves Santo, una fecha muy especial para las familias que ven más allá de una vacación la Semana Santa, y precisamente de eso queremos conversar con ustedes. ¿Qué es lo que hacen en casa? ¿Cómo se preparan para estos días? ¿Cómo han vivido la Cuaresma? ¿Cómo se sienten? De verdad se siente una vibra muy especial en Semana Santa. Ya nos dirán ustedes, participen con nosotros en el programa del día de hoy, porque vamos a recuperar parte de lo que significa la Semana Santa para muchas familias que se organizan de manera muy especial, que participan también, como lo veíamos en estas imágenes del video anterior, y que es un momento de recogimiento, un momento de meditación, un momento de encuentro, de vivir de verdad lo que significa en el pasaje bíblico la Semana Santa, pero hay más detalles alrededor que también de ellos queremos platicar con ustedes esta mañana de Jueves Santo. Entonces queremos agradecer como siempre a Alberto Mujica, Jimena Raya. Ellos son nuestros intérpretes en esta ocasión en lengua de señas mexicana. Van a alternar a lo largo del programa, y también Nati va a estar muy pendiente de sus opiniones y comentarios, así que ya la veo activa. ¿Cómo estás? Buenos días. Claro que sí, Lupita, muy bien, como siempre, un placer estar con nuestra querida audiencia y ya muy lista para la conversación de hoy. Muy bien, pues les voy a presentar a nuestros invitados de lujo, como siempre, en Diálogos en Confianza, y les agradecemos que estén en un día tan especial como hoy. A Mónica Uribe, doctora en Historia y politóloga. Mónica, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. Volverte a ver, un gusto. Igualmente. Especialista ella en Iglesia Católica. También está con nosotros José Alberto Medel Ortega, párroco del Padre Nuestro Xochimilco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un Mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Josué Tinoco, investigador en Psicología Social de la Religión de la UAM Iztapalapa. ¿Cómo Hola, ¿qué estás, tal? Buenos Josué? días. Gracias a los tres, y gracias a ustedes porque seguramente el tema nos invita a muchas cosas. Por ejemplo, yo pienso mucho en mi infancia, me acuerdo de las tradiciones que había en mi casa cuando era la Semana Santa. El viernes, por ejemplo, el Viernes Santo no barrer, no encender la radio. Eso sí, en mis tiempos, y no estoy diciendo que sea lo correcto, porque sufrimos ya ahora un problema muy serio con el agua. Todavía en mi época salía uno a mojarse, pero estas son solo parte de las tradiciones que envolvían esta Semana Santa. Pero en especial, ¿qué es lo que significa? ¿Qué se conmemora? ¿Qué es la Semana Santa? Bueno, la Semana Santa es el periodo del año que llamamos nosotros litúrgico, en el que celebramos el misterio de Cristo, y en concreto los misterios de su pasión, muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces, aunque se dice Semana Santa empezando desde el Domingo de Ramos, que conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén, los días más importantes se llaman Triduo Pascual, que consisten con el viernes de la muerte del Señor, el sábado de su sepultura y el domingo de la resurrección, aunque el Jueves Santo tiene un lugar especial porque fue la noche previa a la pasión en que Jesús instituye la Eucaristía. Para la teología católica, ese es el momento en el que el Señor deja el memorial perenne que va a perpetuar a lo largo de los siglos lo que va a suceder el viernes, el sábado y el domingo. Entonces, es básicamente lo que celebramos, y entonces es el misterio central de la fe cristiana, es el sentido de la fe cristiana. ¿Sería la fecha más importante dentro del calendario, dentro de la fe cristiana? Naturalmente, es el corazón. Aunque a veces hablar de importancia de las fiestas es un poco relativo, porque en realidad lo que la Iglesia celebra es a Jesucristo,
desde que se encarna y hasta que llega al culmen de su misión, que es su muerte y resurrección, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante? Pues en realidad lo importante es Jesucristo, su misterio, ¿no? Y en las etapas de toda su obra salvífica. Y el culmen es como yo siempre lo comparo con una obra musical. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, el himno a la alegría, ¿no? Pues es muy bonito y a todos nos emociona. Pero cuando uno lo escucha en los 4 movimientos de la Sinfonía Novena de este gran autor, bueno, pues no es lo mismo porque la música te va llevando al clímax, que es lo que nosotros conocemos como himno a la alegría. Algo así es aquí. Es lo más importante en cuanto que es el clímax de todo el misterio salvador que llega al triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Y cómo llegamos en México a este clímax, a esta conmemoración, a esta celebración como la conocemos actualmente? Bueno, hay que reconocer la parte de la tradición que tenemos judeocristiana, y entonces esos valores, esa formación, pues nos va llevando finalmente. Lo que vivimos en esta semana está reflejando no solo este proceso de muerte, sino es básicamente para la cultura judeocristiana, nuevamente señalo, es el vínculo, es la puerta de acceso a una idea de salvación. Entonces, si no existiera esa parte, no existiría esa idea de salvación. Por lo tanto, no solamente es conmemorar la muerte de, sino la apertura de algo. Y para muchas personas y nuestra tradición social, en ese sentido va. ¿Cómo se origina? Pues hay muchas historias, muchas tradiciones, muchas formas de interpretar, tanto las que lo ponen como un lado más negativo, otras más positivo, pero finalmente es un paso de transición que tuvimos de una cultura prehispánica a una cultura novohispana, y en la cual ahora nos adaptamos a ella. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día son formas similares a lo que teníamos antes. Platicabas justamente esto de echarse agua entre los vecinos. ¿En qué momento surgió? Realmente no sabemos. ¿Por qué surgió? Bueno, pues dicen es para limpiar y todo demás, pero más allá de eso, podría haberse hecho de otra forma. ¿Por qué de eso se mantuvo, se sostuvo durante mucho tiempo? Las tradiciones entonces nos van a reflejar estos momentos que una sociedad tiene, un grupo, una comunidad quiere reflejar. Le interesaba esto de limpiarse con agua, por favor no lo hagan ya, pero no hay agua, por exacto, favor. no hay agua, pero hay otras formas en las cuales pueden hacer este vínculo, este reconocimiento para decir, quiero ser salvo de esta forma. Para muchos es estar en la iglesia, para otros es un vínculo personal y están en su casa orando, rezando, haciendo el rito que consideran. Creo que lo importante es, le permite al creyente mantener una comunidad, no física, sino simbólica, con una entidad, con un grupo social. Entonces, creo que esa parte, ya lo otro que tiene que ver, que ahorita seguramente van a comentar, claro, sobre los rituales y los sacrificios físicos que se realizan, pues ya puede ser de otra parte, pero creo que este punto es el nodal. Le da identidad al creyente más allá de cómo lo viva. Y esta identidad como mexicanos, ¿cómo la asumimos, cómo la vivimos? ¿Cómo nos conectamos con esta Semana Santa, con esta pasión de Cristo? Mira, yo creo que es un proceso de inculturación. Finalmente, ninguna religión se da aislada de su contexto. Independientemente de las movilizaciones históricas, llámese guerras, migraciones, lo que tú quieras, que este es un proceso que tenemos que asumir. O sea, toda la historia del mundo habla de migraciones, guerras, conquistas y violencia, pero hay una conquista espiritual. Y es una conquista que se da desde el siglo XVI en México y que es asumida por la sociedad presente, la que estaba en ese momento, los pueblos originarios y justo con la gente que va migrando. Y se va a construir una nueva forma de religiosidad en donde se toman elementos de lo que viene nuevo, de lo que ya estaba y de lo que van construyendo. En ese sentido es una recepción creativa del cristianismo lo que se hace en México, sobre todo en la zona del altiplano y sobre todo en las zonas indígenas, porque finalmente tenemos celebraciones de Semana Santa, estoy pensando en Taxco, estoy pensando en San Luis Potosí, que son prácticamente idénticos a lo que sucede en Sevilla, ¿sí? Y hay otros lugares donde las celebraciones de Semana Santa incluyen lo básico, que son procesiones, sobre todo, bueno,
la parte religiosa, que es el lavatorio de pies, la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, como cuestiones básicas de la fe, pero también están tradiciones como la visita a las 7 casas, que tiene una base religiosa, pero también es una cuestión popular. Entonces es sincrético, por supuesto, claro. En México no puede ser de otra manera, pero además es algo que está tan presente que incluso en las leyes de reforma, los días santos eran jueves y viernes santo, eran días de guardar desde 1857, que se prohibieron muchas otras fiestas, y las celebraciones del 11 y 12 de diciembre. Fueron días de guardar, días de asueto desde el punto de vista civil. Entonces no podemos negar la importancia de la fe cristiana, de la fe en Cristo, como parte central de la constitución histórica de la realidad social y cultural que es México. Porque además me gusta cómo lo manejas. Dices, en México no podía ser de otra manera, porque si bien esta representación de la pasión y muerte de Jesucristo se vive en todo el mundo y de distintas maneras, en México creo que tiene un toque especial. Y de eso quiero que me comenten después de ver esta cápsula que tiene que ver con el inicio de esta Semana Santa, que es precisamente el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es una de las tradiciones más antiguas y significativas, ya que inaugura la Semana Santa y tiene su origen aproximadamente en el siglo IV de nuestra era. En ese día se recuerda la entrada triunfal de Jesús de Nazaret a Jerusalén, en medio de una multitud que lo recibió con palmas y ramos de olivo. Este episodio religioso se ha conservado a lo largo del tiempo y es recordado y reproducido de diversas formas según la comunidad donde nos encontremos. Es común que en este día se celebren una misa y procesión, en las que participan activamente los fieles, quienes llevan en sus manos ramos de palma al tiempo que entonan cantos. Los ramos de palma siguen siendo un elemento importante en esta tradición y las personas acuden a las iglesias a bendecirlos y luego los colocan en sus casas junto a cuadros religiosos, cruces o altares. De esta manera, la conmemoración sigue presente en los hogares. Los ramos son vistos como una forma de proteger a la familia frente a cualquier calamidad y promover la paz y armonía. No son solo un preciado objeto litúrgico, sino también cultural, ya que los artesanos que los elaboran siguen los saberes y técnicas propias de su comunidad que se han transmitido de generación en generación. De esta manera, las niñas y niños replican el tejido que aprendieron de sus mayores, siendo la cruz uno de los más populares. En sitios donde no es posible encontrar palmas, ya que esta planta solo puede sobrevivir en climas tropicales y subtropicales, se utilizan ramas de olivos, sauco y abeto, entre otras. Lo importante es el sentido simbólico de esta representación y lo que significa para los individuos y sus comunidades. En algunas iglesias se recolectan las palmas utilizadas en la conmemoración del año anterior y una vez quemadas se emplean durante otra importante tradición, el miércoles de ceniza. El Domingo de Ramos, como otras tradiciones de la Semana Santa, es un momento para estrechar lazos con la familia y comunidad. La preparación de los ramos de palma, la organización de las procesiones, el adorno de las calles y hogares y el cuidado en los alimentos son actividades que unen a las personas y les proporcionan un sentimiento de pertenencia a un proyecto e historia común. ¿Y tú, cómo conmemoras el Domingo de Ramos? ¿Qué tradiciones son propias de tu comunidad? Por lo que vamos a ir viendo, descubriendo y que seguramente muchas de las familias que nos ven en casa, nos damos cuenta de que la Semana Santa no son hechos aislados y el Domingo de Ramos es una cosa y el Jueves Santo es otra cosa y el Viernes, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección, no son hechos aislados. Todos tienen un inicio, un principio y es un círculo que yo no lo llamaría fin, porque es algo como que se va repitiendo una y otra vez. Quizá lo podríamos ejemplificar como una especie de rompecabezas,
donde justamente cada pieza va encajando. Aquí el punto va a ser interesante. ¿Qué pasa cuando una pieza empieza a ser cambiada por la sociedad? Por ejemplo, hoy en día los TikToks y todo lo demás, pues están modificando las formas de interacción. Entonces, estas festividades, este engranaje que vamos viendo para la festividad, está cambiando. Con estos años que tuvimos en pandemia, donde no podíamos físicamente hacer todos los rituales de la misma forma, cambió algo. Y entonces vamos a ver ahora, parecería justamente con la situación que tenemos de salud, que nos permite interactuar de otra forma. Y eso va a ser interesante ver en los chavos, adolescentes, jóvenes, cómo van a representarse ese acercamiento con las formas tradicionales de la Semana Santa. Para ellos prácticamente podría ser hasta novedoso, porque durante 2 años no lo hicieron y entonces se les perdió en el bagaje de tradiciones. Entonces, este rompecabezas no es estático como lo tenemos tradicionalmente, sino es moldeable. Y entonces vamos a ver justamente estas nuevas formas. Pero va a ser interesante pensarlo. Es un cuadro que se va conformando pieza a pieza y al final te permite visualizar la identidad para los que son cristianos. Claro, habrá que ver cómo se va viviendo, pero hay una esencia, padre, que esa es la que yo creo que no cambia. Como decía bien, en cada uno de estos episodios que tienen que ver con la Semana Santa, hay un significado muy especial. En este caso veíamos las palmas y veíamos lo que al final puede significar volver a repetir ese círculo con el miércoles de ceniza, donde terminan muchas veces estas palmas. El significado del Domingo de Ramos, ¿a qué capítulo corresponde de la Semana Santa, de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo? ¿Cómo se vivió entonces? Claro, sí, yo creo que antes de incluso de comentar lo del domingo, para complementar en sintonía con lo que decía Josué, yo creo que las semanas, bueno, las celebraciones de la iglesia, ¿no? Porque hay que decir que esta es una celebración, bueno, la Semana Santa propiamente como la conocemos viene de la Iglesia Católica, porque hay que decir que hay grupos cristianos no católicos que celebran en las mismas fechas los misterios el misterio pascual de Cristo, y ellos desarrollan una cultura que a lo mejor por ser en nuestro país una cultura minoritaria o un grupo minoritario con respecto a la Iglesia Católica, ellos también desarrollan sus tradiciones, ¿no? Sus propias culturas y tradiciones, ¿no? Eso por un lado. Entonces, y creo que ahí voy a encajar con lo que me has preguntado. La Iglesia tiene en la celebración de la liturgia, como parte de su identidad, digamos, lo oficial, que es lo que lleva al tiempo y a los lugares el mismo acontecimiento salvador. O sea, en el ámbito de la celebración litúrgica, lo que se celebra en México, en Estados Unidos, en cualquier país hace siglos, es lo mismo. Ahora, de ahí vienen las maneras como las comunidades y los pueblos se apropian eso. Y entonces ahí es donde vemos la variedad de expresiones que nosotros llamaríamos de piedad popular, de religiosidad popular y por lo tanto de cultura, ¿no? De tradiciones, de costumbres, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Domingo de Ramos que celebramos tiene un doble significado. El domingo en sí mismo se celebra la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque los cristianos, por precepto divino, el tercer mandamiento de la ley de Dios, tenemos que santificar las fiestas. Entonces, en domingo celebramos la pasión de Cristo, propiamente un domingo. Ese es su primer significado. El segundo es con respecto a la Semana Santa, a los 3 días del Triduo Pascual, es la conmemoración de la entrada de Jesús en Jerusalén. Entonces, por eso se caracteriza por esta procesión que ya describían, con los ramos, que también esto es hasta cierto punto, bueno, en la tradición y en la cultura es como interesante de conocer, de reflexionar, porque por ejemplo esto de las palmas tejidas, ¿no? Que se acostumbran mucho nosotros, también se acostumbran en Europa, se acostumbran en Italia, se acostumbran en otros países, ¿no? De dónde vinieron, cómo se influyeron una cultura con otra, ¿no? Porque lo que era original eran los ramos de olivo. La Sagrada Escritura nos dice que eran ramos de olivo, no palmas. ¿Cuándo pasó a ser palmas? ¿Y cómo esto se desarrolló? Más bien esto ya tiene que ver cómo los pueblos se lo apropiaron y cómo lo comunicaron, porque sin duda esto nos vino naturalmente, me refiero a la forma
de la tradición popular, nos viene más bien de las costumbres europeas. Ya lo anotaba hace un momento Mónica, ¿no? Es decir, uno va a la Semana Santa de Sevilla y uno ve como ¿cómo decirlo? Como el conjunto de lo que aquí en México se explaya de diferentes maneras, ¿no? Eso suena muy interesante porque, por ejemplo, retomando lo que decías, Mónica, ¿qué es ese elemento o cuál es ese elemento que como mexicanos nos hace caracterizar de una manera muy particular la visión y el ejercicio que tenemos del significado de la Semana Santa? ¿Crees que haya alguna característica de lo que decía el padre? Como sociedad, como mexicanos, ¿cuál es esa parte de la que nos apropiamos y la hacemos nuestra para comunicar cómo vivimos los mexicanos la Semana Santa? Insisto, es una cuestión sincrética. Por ejemplo, el uso de las flores. En todo, es algo muy prehispánico, porque no tenemos esa facilidad de encontrar tantas flores en Europa por el clima, simplemente, ¿no? Entonces, me parece que el uso de las flores, empezando por la creación de altares, el altar de Dolores, que no podemos olvidar, que es del viernes anterior al Viernes Santo, es una cosa excepcional, que es básicamente mexicano. Y en los lugares donde se llama Dolores, ¿qué pasa? Se hace un altar con la Virgen Dolorosa, con los 7 puñales, que hablan de cosas que los evangelios dicen acerca de María, de los dolores de María, y se recrea una imagen del dolor de la Virgen, ¿con qué? Con los retoños de trigo, con esferas plateadas, que son las lágrimas, con aguas de sabor que se les pinta de morado, y en lugares como Dolores Hidalgo que la gente regala paletas heladas, por ejemplo. Ese es un ejemplo muy especial, pero ese es el viernes. La Palma, el domingo, pero también tenemos otras cosas muy interesantes. O sea, está el altar. Luego tenemos la construcción, por ejemplo, de alfombras de flores o de gis o de acerrín, que es muy mexicano, eso no se va a ver en otro lado. Pero el centro, el núcleo de la Semana Santa sigue siendo la muerte, la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, hay una parte que es completamente parte de la iglesia institucional, y que la gente participa en toda la parte litúrgica, pero una parte popular, que sí es, por ejemplo, las paletas heladas, el tipo de tejido de palmas, por ejemplo, sí hay en otros lugares, efectivamente, pero no se tejen igual. Digo, no hay palomitas como Espíritu Santo que sustituyen la cruz tradicional, por ejemplo. La gastronomía de Semana Santa, que es otro elemento histórico completamente distinto. Sí, o sea, sí, hay que ayunar, sí, hay que prescindir de las carnes rojas, por ejemplo. Entonces eso da lugar a platos muy específicos. Estoy pensando en los romeritos, por ejemplo, ¿no? Que son más del altiplano, pero hay variaciones en otros lugares del país que tienen que ver con esto. Estoy pensando también en las procesiones de tipo más indígena, por ejemplo en Morelos, que se dan Jueves Santo, que no son exactamente iguales a los pasos tradicionales sevillanos, ¿no? Que son las figuras que se sacan de las iglesias, que tenemos al Cristo con la cruz, que tenemos a la Virgen Dolorosa, que tenemos también a los nazarenos con los capirotes, pero eso es parte de la tradición europea. En cambio, en las zonas indígenas se maneja de una forma distinta, y por ejemplo, pienso también el Jueves Santo, la visita a las 7 casas. La gente va y hay verbena popular afuera, que eso no sería lo común en Europa en el siglo XVI. Esto ya es más la idea de lo mexicano, que estaba el tianguis, que estaba la iglesia, que había una serie de cosas alrededor que se repiten, porque los humanos hacemos cosas que son normales, ¿no? Bueno, en las plazas centrales que hay, pues el templo, pues la parte municipal, el doctor, la escuela y la parte del comercio. Entonces, esto se conjuga de manera distinta en Europa y en México, y tenemos una tradición completamente distinta. También pienso, por ejemplo, en las gorditas, que son más comunes, pero son parte de esta tradición. Y las 7 casas, bueno, se ha vuelto como un paseo.
Claro. Es que es el ingenio y la creatividad, pero si quieres ahorita comentamos sobre eso. Hay de todo un poco. Tenemos 30 segundos, compártenos algo del Claro público. que sí, Lupita, en las llamadas Luis Flores. En mi familia acostumbramos visitar la iglesia y tratamos de participar en las actividades que se organizan. Lamentablemente cada vez hay menos personas involucradas en esas tradiciones. A los jóvenes ya no les interesa el significado de esta semana, la Semana Santa, ni lo conocen. Solamente piensan en que tendrán días de vacaciones. Vamos a seguir reflexionando sobre todas las tradiciones que hay en esta semana, regresando de esta pausa. No se vayan. Durante las celebraciones de Semana Santa se transmiten saberes, tradiciones, valores y la cosmovisión de cada comunidad. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Diálogos en Confianza. Yo los invito a que mañana no se pierdan la emisión. Vamos a hablar de las expresiones del Viernes Santo. Si bien hoy estamos hablando de todas las tradiciones que hay en Semana Santa, el Viernes Santo ocurre el Vía Crucis, que aquí en México es sumamente importante porque, como lo sabemos, por ejemplo, en Iztapalapa hay una gran representación del Vía Crucis. Y también a lo largo de la República Mexicana hay muchas de estas expresiones. También vamos a ver cuál es la relación, cuál es el sincretismo que se dio, por ejemplo, con el calendario agrícola. Vamos a hablar sobre todas estas expresiones mañana aquí en Diálogos en Confianza, no se lo pierdan. Y continuando con nuestro tema de hoy, Lupita, especialistas, más de la voz de nuestra audiencia, nos dice Juan Ortiz: las tradiciones de Semana Santa me parecen siempre una época del año llena de simbolismo. He visitado algunos estados de la República durante estos días y me asombra la variedad de formas en que las personas han adoptado esta tradición. También nos llamó Hugo Almeida y nos dice: en Taxco, por ejemplo, la conmemoración por Semana Santa es muy solemne. La procesión del silencio es un ejemplo de cómo las personas de esta comunidad vivimos con sentimiento estos días, que para muchos son días de reflexión, días de resguardarse en casa. También nos dicen: yo no estoy familiarizado con temas religiosos, pero me parece muy interesante las escenificaciones teatrales que se realizan durante la Semana Santa, algunas más reales que otras. ¿De dónde viene esta tradición de representar pasajes bíblicos? Nos dice Pedro Torres. Y también, a propósito de la visita a las 7 casas que ya las mencionábamos en el bloque anterior, Lupita, María nos dice: por ejemplo, en mi pueblo hay una lista de espera para poder recibir al Santísimo en tu casa. Hay familias que esperan por años para poderle recibir y es considerado como uno de los mayores privilegios y honores que se pueden tener en la fe católica. Sí, y hay otros santos que también son recibidos en los hogares de las familias y que también esperan mucho tiempo. Bueno, tan solo el personaje en Iztapalapa de Jesús y María, prácticamente también las familias ya tienen pues echado el ojo a muchos de los jóvenes que tienen que cumplir una serie de requisitos para poder representar a Jesucristo precisamente en la Semana Santa en Iztapalapa. Hay muchos detalles importantes, pero queremos saber precisamente de esto que pregunta la gente en redes. Le vamos a responder sobre la visita de las 7 casas. ¿Por qué en Jueves Santo? ¿Qué significa, padre, la visita de las 7 casas? Bueno, las 7 casas, dentro de la celebración de la Eucaristía de ese día, que se celebra la institución de la Eucaristía, el don que queda para nosotros es la presencia de Cristo en el pan consagrado. Entonces, ese día se lleva el Santísimo Sacramento en procesión a un lugar especial, a una urna, que antiguamente se le llamaba monumento. Es una noche para acompañar a Jesús, digamos, que está en la agonía del huerto, que es aprendido. Ese es su espíritu, digamos, propiamente litúrgico. Entonces, como el Santísimo Sacramento queda expuesto allí, de ahí viene la costumbre de ir a visitar el monumento en el número de 7, porque según la tradición Jesús anduvo esa noche en 7 lugares distintos. Lo llevan con Caifás, Caifás lo lleva con Anás, Anás se lo regresa, luego va con Pilato, luego lo manda con Herodes, de Herodes regresa a Pilato. Entonces, ese movimiento es de alguna manera lo que emula esta tradición de las 7 casas, pero podríamos decir que este es propiamente un acto de la piedad cristiana, porque no pertenece a las celebraciones oficiales. Y en realidad eso sí son de las cosas que suceden en México. En otros lugares no. Esa es una tradición mexicana que está muy arraigada entre nosotros, y como ya lo describían, se hace una verdadera verbena y un verdadero
paseo, ¿no? Que además yo quisiera sumar a esto una observación interesante que ha hecho de todas estas celebraciones religiosas. No sé si Josué sabe algo más de esto, yo siempre me lo he preguntado, porque el hecho de que hoy estos se hayan convertido, sobre todo en las últimas décadas, en una especie de fenómeno de objetivo turístico, ¿no? Por siglos eran celebraciones de los pueblos, que se vivían íntimamente en los pueblos. O sea, Iztapalapa, ahorita que escuchaba las preguntas, la gente, por los años que había durado esta tradición, nunca lo pensó como una escenificación teatral, no. Es un acto de devoción donde la gente de veras se toma el papel. Esa es la promesa que hacen. Se toman el papel. Entonces, no lo hacían para actuarle a alguien, que eso sería una escenificación, sino era algo vivido desde la fe como una promesa. Ahora que desde hace no sé cuántas décadas, 30, 40 décadas, ha habido una explosión con respecto al turismo, ahora se convierten en objetos a ver. Y yo creo que eso hace, le da a estas tradiciones, porque la gente sabe, antes era la devoción, ahora nos vienen a ver también. Y eso hace que actúes mejor, des mejor de ti mismo, claro, te prepares de otra forma. Finalmente, lo que estás platicando, ya hay una lista de espera. No solo es la lista de espera, es todo ese proceso que se le exige a la persona. Tiene que llevar una conducta recta, entonces hay un montón de puntos porque va a estar en la palestra. Entonces, es visualizado. Entonces, creo que estamos actualmente en una cultura donde lo visual gana a lo espiritual. Y por eso muchas veces la gente prefiere que se vea a que se sienta, lo cual es un punto que se tiene que revisar dentro de los grupos religiosos, porque entonces, sí, me vienes a ver, hacemos la representación, pero creo que lo importante, tendría que ser esa la reflexión, creo que lo importante es cómo manifiesto este vínculo, porque si no, simplemente nos vamos a quedar en lo accesorio. ¿Qué es lo tradicional? Preguntabas hace un rato. Bueno, o mejor dicho, lo simbólico mexicano, lo que le aportamos, tiene que ver con este ingenio y creatividad. Y creo que esta parte es la que se refleja cuando se hacen las representaciones teatrales. Buscamos o busca la comunidad darle un toque distintivo. Y entonces hay tradiciones que vivimos hoy en día que fueron inventadas recientemente como una forma de destacar ante otras comunidades. Entonces, yo creo que esta parte vamos a ver en próximos años, creo, elementos como transmisiones por TikTok desde la procesión. Que lo cual para una persona que ve la procesión va a decir, oye, me estás cambiando mi objetivo, yo quiero enfocarme hacia la parte religiosa. Pero las nuevas culturas viven este punto de lo inmediato y entonces van a querer solo apropiar de ese punto. Entonces va a tener que reflexionar el grupo religioso cómo se acerca a estas nuevas formas, porque todo va cambiando, no tanto en el sentido de que deba de cambiarse, sino lo hacemos propio por esta búsqueda de este ingenio. Entonces, buscamos una imagen ante los demás y además decimos, si me ven, quizá los esté evangelizando. También es un pensamiento de convertir, de evangelizar, de llevar la palabra. Entonces, no solo es la parte de exhibirme, sino de transmitirte el evangelio desde otra forma. Entonces, hay aspectos muy interesantes. Y bueno, también los medios, pues les interesa mucho destacar este punto y pues está bien. Finalmente habla y recupera las tradiciones, lo local. Esto de las paletas yo no lo había escuchado, la verdad, pero sí interesante. Yo no sé si en Dolores Hidalgo habrá que ir ahí para la allá. Gente entonces hace altares de Dolores que realmente son muy bonitos y son poco comunes ya, porque finalmente la fiesta de Dolores se traslada al 15 de septiembre. Entonces esto es algo sumamente tradicional que se está perdiendo, pero por ejemplo en el Museo de San Ángel, en el Museo del Carmen de San Ángel sí ponen un altar de Dolores y tiene las esferas grandes, estos como crecimientos, sarmientos les llamaría yo, no sé cómo llamarles, de trigo, tienen estas vitroleras llenas de agua morada, porque son de luto, pero además estas esferas grandotas, que son poblanas básicamente, de color plateado, son las lágrimas de la Virgen. Entonces hay toda una cosmovisión de cómo vive la mujer el dolor, que eso es diferente a lo que va a pasar en Viernes Santo, de cómo Magdalena, las tres Marías viven el dolor. Ese es el dolor de la madre. Entonces, es otra idea, otra forma. Es otra forma.
Y creo que justamente esto se está perdiendo, pero en realidad tenemos que hablar del Viernes de Dolores, del lunes de la autoridad, que no se sabe mucho. Dicen, no, que el lunes no pasa nada. Sí, el lunes sí pasa, porque es el día en que se... ¿Cuál lunes? El lunes del después domingo del Domingo de Resurrección. Ramos. No, del Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, lo que se conmemora es cómo Jesús saca a los mercaderes del templo. Luego, Sí. el martes, la conmemoración tiene que ver de cómo se pone de acuerdo Judas con el Sanedrín. El miércoles, en la tradición anglosajona, se llama el Spy Wednesday, porque es el día en el que le pagan a Judas los 30 talentos para traicionar a Jesús, y le dice, yo voy a estar ahí para que vean quién es exactamente, ¿no? A la hora de aprenderlo. Entonces, ahí se acaba propiamente la Cuaresma, y es lo que ya no hay tanta conciencia de esta secuencia, que no solamente es litúrgica, es evangélica, es de los hechos que ocurrieron y que nos explican el final, que es el Triduo Pascual, por ejemplo. Yo quisiera decir que en el corazón de la tradición, o sea, la tradición es, a veces hay una falsa concepción de que la tradición es estática, y no es cierto. No puede La ser. palabra tradición viene de entregar, se pasa, ¿sí? Y la tradición tiene la virtud de que conserva, digamos, el corazón, que es el que pasa, pero que cada generación va apropiándose y va de alguna manera transformando, ¿no? Porque a veces cuando uno escucha, es que hay tradiciones que se están perdiendo. Exacto. No, van mudando. Por ejemplo, Josué ya apuntaba lo de las nuevas tecnologías. ¿Cómo se van a integrar a esto? Pues estamos por verlo, ¿no? O sea, ya lo empezamos a ver, pero realmente estamos por verlo. La cultura de la inmediatez en las imágenes, ¿no? Vamos a ver cómo se va a integrar, cómo los jóvenes van a hacer lo suyo, porque también a veces cuando se dice es que los jóvenes Ya no ya les interesa. no es cierto, no es cierto. No es cierto, Ahí está la respuesta. no se pueden sustraer, nadie es indiferente, creyentes, no creyentes, niños, jóvenes. Está presente, por usar una palabra más genérica, está presente el fenómeno, la Semana Santa, lo que celebra la Semana Santa, con las tradiciones heredadas de nuestros padres, que las nuevas generaciones van mirando, algunas las observarán, otras las asimilarán de manera distinta y otras las van a transformar. Y ellos van a crear nuevas tradiciones, no les va a tocar verlas a nosotros, porque tardan años, ¿no? ¿Qué cosas embonan, qué cosas son propias? Porque, por ejemplo, a lo mejor una persona, un adulto mayor, verá a un tiktokero haciendo el ridículo, vean la palabra que uso, el ridículo, y está faltándole al respeto a lo sagrado. Y a lo mejor para el chavo no, para el muchacho no. Es su forma de apropiarse, claro. Entonces, así como en los estuarios, ¿no? Donde choca el agua dulce con el agua salada, y ahí se hace un cosmos muy particular, con un estilo de vida muy particular. Ese es el fenómeno que se va dando aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Sin duda el corazón de la fe va a seguir, porque se ha venido por siglos. Pero el cómo las comunidades, las personas, los grupos sociales, las culturas lo hacen suyo, eso va a dar lugar a nuevas tradiciones, como todo lo que estamos comentando aquí. Son los procesos, perdón que te... Adelante. Son los procesos justamente, porque lo que es tradición es esta búsqueda de identidad, de sentir la espiritualidad para muchas personas, para muchas comunidades. Y entonces buscan esta parte. Llegó la conquista, te cambiaron las formas de espiritualidad, los procesos, hasta los dioses, pero buscamos todavía mantener este proceso de vínculo, de identidad. Y entonces las tradiciones lo que es mantener el proceso. Entonces, este proceso lo seguimos teniendo. Por ello, de repente, si los adultos mayores, vamos a llamarlo así, por una forma, dicen, no, ya no son como antes, como en mis tiempos que hacíamos esto. No, señor, no, señora, pero sus jóvenes viven la religión, podríamos pensarlo, incluso más que los propios padres. Porque tenemos estudios que hablan justamente de cómo viven la religión y nos hemos encontrado que esto que le decimos, la religión es de esta forma. ¿La vives de esta forma? Evidentemente no. ¿Qué vives entonces? Estas otras cosas. Y cuando lo pones en perspectiva, esto es más físico y esto es más simbólico. Entonces muchos jóvenes
les interesa lo religioso por lo simbólico, no por lo físico. Y esa es la parte que las estructuras religiosas como que todavía no lo ven porque venimos de una forma en la cual tiene que verse, tiene que ser exhibido, tienes que venir a la iglesia. Y los chavos no, se conectan en YouTube, se conectan a las redes e inmediatamente están en el culto, están con las palabras, con los símbolos. Entonces, y por eso parece que el más reacio a una forma de vida religiosa, que es muy rebelde, es el más religioso. Voy a hacer un poco de spoiler, la película esta que hay con DiCaprio, en la parte cumbre hay un punto en el cual el personaje que aglutina a todos los chavos, a todas las personas en la casa, es el más rebelde y el que dice, yo les enseño cómo se hace este proceso. O sea, te está ejemplificando justamente que lo religioso no está peleado con lo joven, más bien es la forma en la cual pensamos que lo religioso se vive. Y es que, por ejemplo, creo que parte de los choques generacionales que se dan, por eso digo, yo decía hace un momento, ¿no? A nosotros no nos toca verlo, ¿no? Pero yo estoy seguro que nuestros abuelos hace 70 años dijeron lo mismo. Y sus abuelos dijeron lo mismo. O sea, es que juventud. Cuando cambia, se les levantó el pelo. Claro. O sea, a ver, la historia de cómo se pudo implementar el Concilio Vaticano II y las reformas litúrgicas en los años 70, porque en los 60, pues no, pero ya a partir del 70 hubo un impulso fuerte y hubo resistencias. Hubo resistencias que vemos todavía ahora con las señoras que todavía van de mantilla y que no son para nada tridentinas ni nada que ver, pero creen que se deben poner una mantilla para ir a misa. Claro, porque así se hacía. Porque así se hacía antes. Y a lo mejor son personas que eran muy jóvenes o niñas en esa época y que de alguna manera mantienen esa tradición, pero otras cosas ya no. Ya hacen otro tipo de actos de piedad que hace 50, 60 años pues no existía. Claro, y como dicen, la esencia finalmente es lo que perdura, y mientras haya alguien que represente, y no que rescate, porque creo que tampoco es esto de rescatar las tradiciones, sino mientras haya alguien que viva esas tradiciones, que las siga representando, en este caso, a través de una escenificación o como se quiera ver, pues eso significa que precisamente hay una cultura viva. Y por lo mismo que usted decía, padre, es una cultura viva que se mueve, se transforma, cambia, pero mantiene su esencia, como el concepto de la energía. No únicamente está ahí, sino también se transforma. Vamos a ver una cápsula que tiene que ver con la fiesta de las espigas en Tlaxcoapan. Saúl López de la Cruz nos comparte precisamente su participación en esta celebración. Buenos días, mi nombre es Saúl López de la Cruz. Me dedico a la elaboración de las portadas de trigo que surgen a raíz de la festividad de fiesta de espigas, pues en el cual se remonta esta tradición ya yo creo unos 70 años. Entonces la motivación era pues que adornaran las calles pues, como ofrenda hacia Dios para agradecerle pues, las buenas cosechas que se obtenían. De igual forma pues más que nada agradecerle al señor Leogindo López Fuentes, mi abuelo, quien es el que me inculca y me enseña a elaborar pues, los arcos de espiga. Él fue de los iniciadores y que tuvo pues, en calma y tuvo la paciencia pues, para ir en ciertos tiempos pues, mejorando esto, a lo cual pues a mí me toca la responsabilidad de continuar esta tradición pues ya de familia. De igual forma mencionarles que la festividad de fiesta de espigas pues llegan aproximadamente o tenemos un razón que más de 30,000 personas, la cual pues para la comunidad pues es una derrama económica pues que genera, ¿no? Culturalmente y pues económicamente pues en un solo día. Y que sepan pues, que la tradición sigue viva y pues Dios nos preste la vida para seguirla realizando. Muchas gracias, Saúl López. Cuando lo escuchamos hablar y él dice, mi abuelo me enseñó y aprendí, seguimos con esta práctica en la familia y vemos cómo las tradiciones pueden seguir vivas de generación en generación bajo la modalidad y la expresión, incorporando nuevas tecnologías o como quiera que nos toque vivir los tiempos. Esta fiesta de las espigas, ¿cuál es el origen? ¿Qué significa? ¿Qué más podemos comentar acerca de ella?
Pues yo realmente no la conozco, pero no es difícil deducir porque precisamente la noche del Jueves Santo, que se celebra la institución de la Eucaristía, los granos de trigo son fundamentales en la elaboración del pan. Es la materia prima, ¿no? Pero tiene un significado incluso dentro de la misma predicación de Jesús, ¿no? Él mismo compara la vida con las semillas de trigo. Los padres de la Iglesia, los primeros siglos, le dieron mucho simbolismo a los granos de trigo. Entonces, yo creo que ligado un poco con esto, las espigas, el trigo, las uvas, está ligado naturalmente al simbolismo de la Eucaristía, ¿no? Pienso en el altar maravilloso de la Capilla del Rosario en Puebla, ¿no? Que precisamente en la parte de lo que llamamos nosotros el presbiterio, está adornado con todos estos motivos eucarísticos, ¿no? Ahorita que veía ese arte efímero, creo que así se dice, ¿no? Ahí está perpetuado en el barroco esplendoroso de esa capilla, ¿no? Entonces, son los simbolismos de la Eucaristía que pasan a estas expresiones artesanales maravillosas. Y el trabajo comunitario, que también creo que es muy importante destacarlo, porque une no solamente una familia, sino a toda una comunidad. Claro. Una comunidad que se integra, además, también a partir de lo que vemos en estos días de Semana Santa, que son las procesiones. Vamos a hablar de las procesiones porque creo que tienen un sentido muy particular. ¿Qué podemos decir acerca de ellas? ¿Cuál es su origen? ¿Qué es lo que lleva a esta comunidad a salir a las calles y no solamente a recorrerlas, sino recorrerlas de una manera muy, muy particular? Hay quienes no participan, pero las miran y quisieran estar ahí, seguramente, ¿no? Sí, mira, yo creo que esto tiene que ver con la necesidad de evangelización a través de actos visuales, que era lo que Josué y el padre decían en algún momento. Y esto se va a dar primero con la creación vamos a empezar por el principio. El cristianismo durante el primer milenio no hace imágenes de 3 dimensiones, sino básicamente de 2 dimensiones, sobre todo en Oriente, y hay un pleito iconoclasta que va a dejar el arte como muy, muy en pañales. Pero a partir de la revolución del románico se empiezan a hacer figuras tridimensionales, básicamente de la Virgen y del Niño, que son las famosas Madonas románicas sedentes, que poco a poco van a trasladarse a imágenes de Cristo en la cruz, pero articuladas, y después de los santos. Esta tradición va a ser de varias zonas de Europa, pero sobre todo en Alemania es donde va a tener un esplendor especial, donde el trabajo de la madera articulado, o sea, la creación de santos tridimensionales articulados va a ser muy importante, y el trabajo de, pues, no solamente de ebanistería, sino de imaginería alemán va a ser muy apreciado en toda la Europa y se va a trasladar al resto irradiando, pero esto se corta con la Reforma y pasa a España. Justamente cuando en España se está expandiendo, pues pasa toda esta cuestión de las grandes imágenes. No es que no tuvieran, pero es que esta tradición, por ejemplo, tenemos la Virgen de los Remedios, que es una talla flamenca del siglo XV, principios del siglo XV, pues llega a España en esas épocas, justamente en el siglo XVI, cuando está toda la expansión imperial. Entonces, esto llega a América como parte de la evangelización. Bueno, hay que mostrarles cómo eran Jesús, María, los apóstoles, y se van creando estos pasos que paralelamente ocurren en Sevilla. Se van creando estos enormes pasos justamente para el Jueves Santo, en donde se representan varias de las estaciones del Vía Crucis, y bueno, finalmente da origen a estas procesiones con figuras articuladas o no necesariamente articuladas, que representan las estaciones a la Virgen María Dolorosa, pero ya la madre doliente que está viendo cómo a su hijo lo están matando, y a Jesús muchas veces con la cruz a cuestas, o el Echeomo que está en la columna y lo están flagelando. Esto es parte de todo el proceso de evangelización que nos lleva ya para el siglo XX pues a documentales, a
muchas películas acerca de la pasión de Cristo que son netamente evangelizadoras, pero es ver cómo ocurrió la acción, es mostrarle al fiel, al creyente, que esto ocurrió, que era un ser humano y que todo esto ocurrió. Es también mover a la piedad. Y esto es básicamente algo que tiene que ver, uno, con el conocimiento de qué está detrás de la fe, o sea, qué es lo que nos sustenta la fe en realidad, la fe misma como un acto de solidaridad y de piedad con aquel que está sufriente, que además es Dios. Y por último es entender qué es lo que nos une como fieles. Ese sacrificio es el que nos une como fieles y lo que nos da la esperanza para ser una comunidad. Dentro de las procesiones, la procesión del silencio es aquella que creo que impacta más a quienes participan y a quienes son testigos del momento en que se realiza, padre. Antes de llegar a esa, solamente quisiera acotar que dentro de la fe católica hay muchas procesiones, o sea, dentro de los ritos oficiales, que son los ritos litúrgicos, hay varias procesiones, y el sentido de las procesiones es que expresan la naturaleza humana y la naturaleza de la iglesia. La iglesia se entiende como peregrina, en este mundo vamos de paso. Entonces las peregrinaciones en principio es lo que representan la vida del hombre, que es un camino hacia la gloria, es la meta, ¿no? Y la iglesia ahorita está en statu viatoris, en estado de camino, de peregrinación, ¿no? Entonces este es, digamos, el sentido teológico de todas las procesiones. Hay muchísimas. En Semana Santa, la que en sentido estricto es una procesión es precisamente la del Viernes Santo por la noche, que esta, hay que decirlo, es una procesión de la piedad cristiana, no pertenece a los ritos oficiales, no es un rito litúrgico, es la manera como el pueblo expresa lo que se vivió en la liturgia. El Viernes Santo no se celebra la misa, en su lugar hay un acto litúrgico que se llama de la muerte del Señor, que termina en silencio. Y entonces por eso la gente sale con las imágenes de Cristo muerto o de la Virgen Dolorosa, porque también se le da el pésame, y entonces salen a prolongar el silencio de la liturgia, porque Cristo va muerto, ¿no? Entonces es la procesión, digamos, más procesión, porque el Vía Crucis en sentido estricto no es una procesión, ha tomado la forma de procesión, pero no es una procesión. Y básicamente es esto, es acompañar a Cristo, acompañar a María hacia el sepulcro en el silencio, y eso ha revestido otras formas que después podríamos comentar. Claro, y además es muy significativo ver cómo en distintas partes, en distintas colonias de la que usted quiera hablar, la comunidad participa y lo hace de manera muy respetuosa. Vamos y volvemos. En algunas comunidades, las celebraciones de Semana Santa remiten a prácticas ancestrales, resultado del sincretismo. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Nuestro tema de hoy, tradiciones de Semana Santa. Y vamos con las llamadas que nos han llegado hasta ahorita. Nos dice Carla Fernández: mi mamá prepara todos los años platillos especiales sin carne. Y la verdad es que todos en la casa los disfrutamos mucho. Los romeritos, por ejemplo, los guasontles, nunca pueden faltar en esta temporada. Sara Valdés: creo que estos días de Semana Santa son oportunidad para reflexionar sobre nuestras acciones. En algunos estados he visto que recuperan el sentido de purificación y del combate entre el bien y el mal. También Cipriana: en Semana Santa mi mamá siempre cocina bacalao. Como no podemos comer carne roja, esta es una gran opción y muy deliciosa. Y nos llega una pregunta de Rogelio. Él nos dice: en mi familia no comemos carne roja el Viernes Santo y hacemos ayuno. Evitamos ver la televisión, usar el celular, escuchar música y lo dedicamos más a la reflexión. Desde que soy chiquito nos han enseñado que tenemos que tapar los santos con un pañuelo morado. Pero la verdad es que yo nunca he entendido por qué se hace esto. ¿Cuál es la explicación de tapar los santos y de usar este color morado? Padre, cuéntenos. Bueno, lo que está mandado en la liturgia es que, ya en la liturgia renovada se redujo mucho, en la liturgia después del Concilio Vaticano II, pero antiguamente, antes de la Semana Santa, existía lo que se llamaba la Semana de Pasión, es lo que hoy sería la
quinta semana de Cuaresma, la última semana de Cuaresma, ¿no? Y ahí se acostumbraba a cubrir sobre todo la imagen de Cristo, que se va a descubrir solemnemente, a desvelar en la liturgia del Viernes Santo. Entonces, de ahí viene que se cubran las demás imágenes. Ahora, esto de que se cubran con color morado realmente es algo nuevo, ¿no? Sobre todo después del Vaticano II. Antes bastaba con que se cubrieran, no necesariamente tenía que ser un color. ¿Por qué de morado? Porque es el color litúrgico penitencial, el color de la Cuaresma, es un color austero, es un color que además va a contrastar con el colorido de las fiestas pascuales, la resurrección, las flores, el color blanco, el color dorado sobre todo, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con la pedagogía de lo visual, de lo necesariamente visual que hay, ¿no? Hace ratito que Mónica nos hacía todo este recorrido histórico de las imágenes y todo eso, y pensando en lo que comentaba también Josué sobre los TikTokers, pues es que es este juego de usar las imágenes articuladas, de vestirlas, ponerles peluca, moverlas, ¿no? Porque hay que decir que el Vía Crucis por ejemplo, de Iztapalapa, no es, aunque ellos dicen que ya tiene más de 100 y tantos años, que es verdad, no es como lo vemos hoy, hablando de tradiciones que mudan. El representar, así como lo vemos hoy, es de hace 70 años para acá, porque el pueblo se peleó. Antes usaban imágenes, eran de imágenes como en Sevilla, no exactamente, pero similar. Eran imágenes que se resguardaban en las capillas de los barrios de Xochimilco. Hace 70 años, perdón, de Iztapalapa. Hace 70 años se pelearon y las imágenes quedaron en los pueblos, en los distintos barrios. Quedaron 3 barrios contra 5 barrios. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer la representación? La mayoría del pueblo se puso vivo y entonces lo traspasaron a una representación. Pero bueno, a lo que voy es a que esas formas son los TikTokers de hace 5 siglos. Sí, claro, es que es eso, claro, es claro. eso. Es el ver, el tocar, el movimiento, la tridimensionalidad. Es eso, ¿no? Entonces, hablando de la pedagogía de los colores, piensen en una iglesia, por ejemplo, quiero hablar de lo que sucede en Roma, para hablar no solo de lo que vemos aquí, que pasa también en nosotros, ¿no? Pero pensar en las iglesias de Roma, la Basílica de San Pedro, toda en penumbras, toda cubierta en dorado, y es tradición que los fieles de Holanda, el domingo de Pascua, transforman la plaza de San Pedro en un jardín. Observen la bendición Urbi et Orbi del Papa. Y la plaza de San Pedro es un jardín tal cual, es maravilloso. Y todo viene de Holanda, ¿no? Entonces, el contraste de lo que se vio de la lúgubre liturgia del Viernes Santo a lo festivo, a lo colorido, majestuoso, exactamente, del domingo, eso es lo pedagógico, eso es lo que educa y es lo que transmite la pureza de la fe, aunque eso vaya mudando de forma con el paso del tiempo. Muy bien. Por ello, justamente, no tendríamos que preocuparnos o esos temores que tienen muchas personas de decir, es que ya se está alterando la tradición porque están cambiando. Finalmente, la forma tal cual fue la semana mayor en sus orígenes, pues fue en Israel, en un contexto diferente. Lo que vemos es lo que nos trajeron de España, una forma que aquí la adaptamos. Entonces, cada comunidad le va dando punto. Por lo tanto, ¿qué es lo verdadero como fue? La verdad no lo sabemos. Nos imaginamos, queremos acercarnos. Por ello, creo que cada comunidad le va dando su toque y esa es la parte del ingenio que me parece importante. Cada pueblo, cada comunidad, cada familia lo va a vivir y va a decir, esto es para nosotros lo importante, este detallito, esta palomita, este ramo, esta vestimenta incluso. Entonces, cada quien va a decir esto es lo importante. Y ya si gusta, pues ya va a empezar a generar tendencia, entonces va a ser más fashion, pero lo interesante es este punto, el vínculo con el que tú quieres representar tu acercamiento a lo religioso. No lo quieres representar porque no te consideras religioso, está bien, pero entonces cada grupo religioso va definiendo cómo lo hace. Y pues ahora sí que en gustos vamos a tener. Yo diría que a nivel, pues lo que es estrictamente religioso, digámoslo así, lo dogmático es, llamémosle, la Semana Santa. ¿El núcleo? Pero en justicia tendríamos que hablar de las Semanas Santas. Y de Pesaj. Exactamente. Y de Pesaj.
que es algo que Claro. se nos está yendo del Jueves Santo, porque finalmente el Jueves Santo se supone que era 14 Nisan, que era una de las grandes fiestas del mundo judío, era el festejo de la salida del pueblo hebreo de Egipto. Y todo este tema de cómo Moisés los va sacando, cómo les dice, a ver, tienen que marcar de tal manera dinteles. las casas para que no les caigan las plagas, tienen que hacer un atado de comida donde tengan un pan ácimo. Y este pan ácimo, pues es la base de la Eucaristía. Al final de cuentas, ¿no? Pero aparte hablan de las hierbas amargas, de la manzana, de la miel. Toda esta celebración que seguramente vivió Jesús en su momento histórico, en donde los apóstoles, Jesús y algunos más, no sabemos, se reunieron cerca del Huerto de los Olivos para celebrar Pesaj, porque como buenos judíos estaban en Jerusalén para estar en el templo justamente los días más sagrados. Y llegando aquí, por ejemplo, a nuestro territorio, ¿no? A la Mesoamérica precolombina, también tenían su Semana Santa, entre comillas, porque esto está ligado al fenómeno, hablando de los ciclos y de la vida, es decir, el fin del invierno y el inicio de la primavera tuvo un significado religioso. ¿No? Sí. El fin del invierno es el descansar, el dormir, la muerte simbólicamente. La primavera es el renacer, es el despertar, es el volver a la vida. Lo que para nosotros los cristianos es la muerte de Cristo, su resurrección, la nueva vida. Bueno, los pueblos precolombinos tenían también estas costumbres ligadas al inicio de la primavera, al equinoccio de primavera, el fuego nuevo, la vida nueva que empieza. La cosecha. ¿No? Exactamente. Entonces, todo eso influye en esto. Por ejemplo, recordando lo que significaba la Pascua para los judíos, el pregón pascual que hacemos nosotros en la noche de la resurrección está tomado de los textos de la Pesaj judía. Y hay una expresión hermosa, dice, esta es la noche más clara como el día. Efectivamente, está la luna, porque la Semana Santa se celebra en la primera luna llena de primavera. Y si uno sale a la noche del Jueves Santo, es la noche tan clara como el día. Hoy la luz artificial ya no permite que el ojo mire como mira con la luz natural de la luna, ¿no? Yo hace muchos años, era muy joven, fui de misiones a Oaxaca y nos perdimos precisamente en la noche del Jueves Santo en la selva ahí, en el nudo mixteco. Y recuerdo que nosotros mirábamos, digo, no con la claridad meridiana, pero sí el ojo se adapta a la claridad de la luz de la luna. Y eso permitía a los pueblos muchos rituales que se hacían en la noche, en este paso, porque eso significa Pascua, Pesaj, paso de un tiempo a otro, de una época a otra. Porque hay otro paso, que es el de similar, que es el de otoño, también es otro equinoccio. Pero se diferencia del de primavera, porque el de primavera tiende al calor, por lo tanto la noche es fresca, caliente. Y el de octubre, las famosas lunas de octubre, que también son maravillosas, tienden de lo caliente a lo frío. Entonces, por eso en esta época los pueblos apareaban a los animales, porque además los animales también están dispuestos, hasta hay una expresión que no voy a repetir aquí, un poco vulgar, que se utiliza. Sí, porque la vida se dispone a renovarse. Claro, en la fecundación de la tierra. De la vida. Exactamente. Bueno, eso es el trasfondo de la Pascua judía, de la Pascua cristiana y de otras expresiones de las culturas, al menos del hemisferio norte, ¿sí?, que asumieron con la fe cristiana y que hoy vemos en estas expresiones culturales que aquí estamos comentando. Y yo creo que con todo esto que escuchamos de ustedes como especialistas, historiadores, el padre que vive en carne propia estas festividades también, nos damos cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? Nosotros quizá vivimos la tradición como la conocemos o como nos tocó en nuestra época reconocerla y conocerla y participar de alguna manera. Pero si nos damos tiempo de leer las escrituras y de conocer más acerca de los antecedentes que hay, la riqueza
que hay detrás de lo que nosotros estamos viendo es sumamente interesante, más allá de lo que para algunas personas decían en el público, ¿no? Yo no soy religioso, no practico ninguna religión, pero creo que me parece muy destacable y muy interesante lo que se hace, hasta como aspecto cultural, ¿no? Claro. Entonces, de organización, pues sí, finalmente la organización dice la palabra, claro, de cuánta cohesión gente comunitaria. tienes que coordinar, entonces es todo un trabajo, es una logística y ya por sí solo ese es un proceso interesante de ver. Exactamente, exactamente, y nos está tocando a nosotros vivirlo y en todos estos sentidos. Sachila, ahora que el padre hablaba de Oaxaca y me quedó la duda, ¿llegaron bien a donde iba, padre, o cuánto tiempo les dio? El párroco, pero no, fue curiosísimo porque el párroco que nos recibió mandó a buscarnos y si nos encontraron Claro. a medianoche, pasada la medianoche. Qué barbaridad, después de ese recorrido, pero bueno, la luna ahí lo estaba guiando y cuidando. Ahí en Oaxaca, precisamente, vamos a conocer una de las tradiciones más importantes también de la Semana Santa. Integra todo lo que tiene que ver, sí, con la conmemoración de estos días que son muy particulares y que se viven de distintas maneras, pero también está un trasfondo que tiene que ver con el cuidado de las especies, de la naturaleza, de la convivencia. Hablamos de, por ejemplo, las orquídeas, hablamos de otras plantas y flores que se recolectan precisamente para adornar todo lo que tiene que ver con las iglesias y las capillas en estos días. Precisamente vamos a este municipio de Sachila, en Oaxaca, para conocer esta tradición y regresamos. Y estoy aquí para hablar sobre una tradición muy típica del estado, en varias regiones del estado de Oaxaca, donde se da esta interacción entre plantas y algunas costumbres, principalmente religiosas, en algunas comunidades, donde durante la Semana Santa y días previos a esa semana se lleva a cabo una tradición. La gente se ha organizado, salen en grupos para buscar estas plantas y lo que más buscan son tres de ellas: una orquídea que ellos llaman lirio amarillo. Es una orquídea bastante vistosa de flores amarillas, parecidas a un tulipán, muy fragantes y son muy apreciadas en muchas partes de Oaxaca. La otra es un cactus epífito de flores grandes, rosas, parecido a una pitahaya. La gente la conoce como junco rojo. Y la última es una planta que no tiene flores, es del grupo más de los helechos y de los musgos, que la gente llama disciplina, es de un color verde brillante. La gente cuando va a buscarlo regresa a la comunidad, son recibidos con música, comida, se hace una especie de procesión para llevar estas plantas a las diferentes capillas de la comunidad, donde después la gente se organiza por barrio para elaborar todos los adornos que van a colocar finalmente en las capillas. Desgraciadamente, esta actividad, que es muy importante para la comunidad, se basa en la extracción de ejemplares en los bosques, y esto obviamente tiene un impacto en las poblaciones que crecen en estos bosques. Van disminuyendo las poblaciones, el número de individuos que se encuentran ahí. La recomendación que hemos estado haciendo es que la comunidad se organice para que estas plantas que ellos utilizan con más frecuencia en su conmemoración de la Semana Santa, las puedan estar propagando en la comunidad y de esta manera cada año vayan teniendo material que van a utilizar para mantener su tradición y que esta persista y sea parte del patrimonio biocultural que ellos tienen. Pues estas son las tradiciones que se tienen en el municipio de Sachila, allí en Oaxaca. Y vamos con más de las llamadas aquí en nuestras redes. Nos dice Lorenzo, la Semana Santa es también un gran impulso para la economía del país y en especial para el sector turístico, ya que muchas personas aprovechan estos días para ir de vacaciones. Alma también nos dice, en mi pueblo en Semana Santa se une la gente porque vamos juntos a las procesiones, a la representación de la Última Cena, al lavatorio de pies, al Vía Crucis. Y es muy significativo porque todos nos conocemos y entre todos nos aportamos y justamente organizamos toda la logística. Y nos pregunta Gustavo García, ya nos decía un poco, padre, sobre la razón de por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año. Claro, sí, es su origen, solo ahondar un poco en lo que ya decíamos, su origen está en la Pascua judía y está mandado bueno, al menos está en el capítulo 12-13 del Éxodo,
donde se manda que se haga en la primera luna llena de primavera. Entonces, dependiendo el movimiento de la luna es que se fija la Semana Santa. Por eso prácticamente todos los cristianos y junto con los judíos celebramos la Pascua en los mismos días, aunque en las iglesias orientales que todavía se rigen por el calendario juliano, ese que estuvo vigente hasta finales del siglo XVI, a veces están un poco desfasados, pues, pero básicamente esa es la razón. Muy bien. Bueno, pues hay esta inquietud que teníamos de las preguntas anteriores que tiene que ver con el ayuno y la reflexión que se hace. Y ya nos hablabas, Mónica, de que las flores son muy características también de lo que es la tradición mexicana aquí en nuestro país. Pero también es el ayuno, pero también es la otra parte del ayuno que tiene que ver con los platillos tradicionales de la época, y que cuando dijiste romeritos, pues creo que a más de uno se nos hizo agua a la boca, porque también la cocina tradicional mexicana no por nada es considerada patrimonio inmaterial de la humanidad. O sea, tenemos una riqueza gastronómica que creo que ahora, pues no sé qué tanto se vaya a continuar en esta Semana Santa la preparación de los romeritos, porque creo que es una de las tareas más titánicas que hay. Tienes que hacerlo, yo creo que con varios días de anticipación. Y varios miembros de la familia. Pero son tradiciones que siguen ahí y que exactamente integran mucho a la familia, ¿no? También la gastronomía, la preparación que hay, ¿no? O sea, perdón, Mónica. No te preocupes. Bueno, es que depende de la región. O sea, básicamente lo que se ha privilegiado en México es el consumo de frutos del mar. Aquí no importa, porque bueno, la tradición judía pues, no permitía el consumo de animales sin agallas, es decir, mariscos, no. Pero ya con el sincretismo y el paso del tiempo, esto fue lo que se privilegió. O sea, ¿qué es lo típico de la Semana Santa? Pues los viernes, quizá las personas ya más antiguas sí ayunaban. A mí ya no me tocó esa época y ahora el ayuno se dispensa, más bien el ayuno es de comerse al prójimo o de comer lo que a uno le gusta. Claro. Ese es el verdadero sacrificio. Pero la tradición es preparar platillos relativos al arroz, al pescado, no mucho dulce, curiosamente, no hay tanto dulce de Semana Santa, salvo uno que no es tan dulce, es la capirotada, que se puede hacer menos dulce. Y depende también de la zona. No es lo mismo lo que se consume en zonas como Yucatán, donde hay mucho producto de cerdo y se deja de consumir durante la Cuaresma, pero tienen mucho producto de mar. Ahora, en el altiplano nos vamos más por la hierba, que está el romerito, los quelites, los nopales, por ejemplo, que sustituyen una serie de cosas, y las salsas son muy importantes en esta, pues, en esta época donde se supone que hay que desayunar, o sea, quitarse el ayuno, pero ya tarde, porque realmente el ayuno tendría que ser de las 6:30 de la mañana a las 3:30 de la tarde los viernes, pero esto no es muy común. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Pues comer algo que no sea carne roja y que tiene que ver con los frutos presentes, ¿no? También las frutas tienen que ver ahí, las frutas de temporada también juegan ahí un papel importante. Josué, ¿qué querías comentar? No, quería comentar sobre esta parte de familia, pero también finalmente esto de los productos de mar o la Cuaresma, pues está cambiando y los chavos hoy en día dicen, no, pues es que si hay un buen bistec, un buen filete, pues ¿por qué no lo voy a disfrutar? No ubican esta parte porque dicen, ¿por qué un pescado? ¿Por qué un marisco? O sea, cuando es caro, exacto, es más caro. Cuando es más caro. O sea, entonces hay una cuestión ahí, ¿qué les pasa a los papás? Porque es ilógico, gastan más. Entonces creo que ese punto está cambiando y creo que tendría que verse como algo, va a ser complicado, pero algo más normalizado. Es decir, no importa tanto el producto, sino el proceso por el cual te lo estás consumiendo. Finalmente, pues puede ser que te consumas mariscos, pero lo acompañas de una buena bebida alcohólica y entonces ya estás contraponiendo. Pues ya como que ayuno no es. Ya estás en el disfrute, porque la idea del ayuno es que no disfrutes. Exacto. Entonces, pero si estás en este proceso, pues ya estás disfrutando. Entonces, yo creo que el proceso tendría que ser disfruta, pero haz este proceso de reconciliación, de vinculación, de identidad, de reflexión, como le quieras llamar finalmente, pero vive todo lo que tú consideras en tu motu propio. Entonces creo que esa parte es donde
las tradiciones tienen que adaptarse y estas generaciones hoy en día lo están llevando a un ritmo acelerado. Sí. Miren, vamos a ver antes de la pausa esta cápsula de cartoneros de la Ciudad de México. Nos platican sobre la tradición de los Judas que no puede faltar. Esa es buenísima. Soy Jessica Reina, somos el colectivo Cartoneros de la Ciudad de México. Somos encargados de mantener viva la tradición de la quema de Judas. En este 10º Festival de la Cartonería vamos a realizar la tercera Caminata Nacional de Judas, que se realizará con los alumnos de la Escuela Itinerante y con ayuda del maestro Carlos Arredondo Torito. Pues la tradición de la quema de Judas se remonta a las tradiciones españolas. Es la representación de Judas Iscariote. Tiene también sus antecedentes en la Inquisición española, cuando se hacía la relajación del brazo secular y la limpia del alma a través del fuego. A través del tiempo se va modificando esa tradición. Llega por primera vez en 1543 a Santo Domingo. Allí la primer figura de un Judas representando a alguien para mofarse fue de Américo Vespucio en 1543. De allí pues se riega por toda Latinoamérica o gran parte de Latinoamérica y se empiezan a hacer en México, en Centroamérica, llegan hasta Venezuela, Colombia. En muchos países se empiezan a hacer de trapo y aquí se da como el cambio que se empiezan a hacer de papel con engrudo y carrizo. El carrizo antes se usaba para la cestería o incluso para terminar los copilis, mal llamados penachos, de los guerreros. Ahora estas piezas que estamos haciendo están hechas con esa técnica de papel engrudo y estructura de carrizo. Aquí a los alumnos de la Escuela Itinerante de Cartonería se les ha enseñado lo mejor posible desde el principio, desde partir el carrizo, amarrar, empapelar y ahorita pues ya están decorando. Bueno, nosotros somos parte de la Escuela Itinerante de Cartonería. En esta ocasión el maestro Carlos Arredondo nos compartió lo que fue esta técnica que es el carrizo. Nosotros vamos a elaborar en esta ocasión un Judas, el cual se va a llevar a lo que es la 10ª Feria de Cartonería. Esto se va a llevar a cabo en Semana Santa, el Sábado de Gloria. Y de igual manera, si ustedes gustan acercarse a lo que es la Escuela Itinerante de Cartonería, están invitados, pueden seguir nuestras páginas, Escuela Itinerante de Cartonería, así mismo como Cartoneros de la Ciudad de México. La Semana Santa fortalece los lazos comunitarios, fomentando en las nuevas generaciones el arraigo y la identidad con el entorno. La Semana Santa es el periodo del año que llamamos nosotros litúrgico, en el que celebramos el misterio de Cristo y en concreto los misterios de su pasión, muerte, su sepultura y su resurrección. En realidad lo que la Iglesia celebra es a Jesucristo desde que se encarna y hasta que llega al culmen de su misión, que es su muerte y resurrección. Es lo más importante en cuanto que es el clímax de todo el misterio salvador, que llega al triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Lo que vivimos en esta semana está reflejando no solo este proceso de muerte, sino es básicamente para la cultura judeocristiana, nuevamente señalo, es el vínculo, es la puerta de acceso a una idea de salvación. Las tradiciones entonces nos van a reflejar estos momentos que una sociedad tiene, un grupo, una comunidad quiere reflejar. Para otros es un vínculo personal y están en su casa orando, rezando, haciendo el rito que consideran. Le permite al creyente mantener una comunidad, no física, sino simbólica, con una entidad, con un grupo social. Es un proceso de inculturación. Finalmente, ninguna religión se da aislada de su contexto. Toda la historia del mundo habla de migraciones, guerras, conquistas y violencia, pero hay una conquista espiritual y se va a construir una nueva forma de religiosidad en donde se toman elementos de lo que viene nuevo, de lo que ya estaba y de lo que van construyendo. Es sincrético, por supuesto, claro. En México no puede ser de otra manera. No podemos negar la importancia de la fe cristiana, de la fe en Cristo como parte central de la constitución histórica de la realidad social
y cultural que es México. La Iglesia tiene en la celebración de la liturgia como parte de su identidad, digamos, lo oficial. De ahí vienen las maneras como las comunidades y los pueblos se apropian eso. Y entonces ahí es donde vemos la variedad de expresiones. Buscamos una imagen ante los demás y además decimos, si me ven, quizá los esté evangelizando. No solo la parte de exhibirme, sino de transmitirte el evangelio desde otra forma. Me cuentan un montón de cosas, me los comparten. Bueno, pues estamos aquí viendo parte del resumen de lo que le hemos presentado en este Jueves Santo. Ya ven que hay mucho detrás de la celebración de la Semana Santa. Tenemos de verdad expertos de lujo que nos tienen pues prácticamente boquiabiertos, ¿no? Con todo lo que estamos comentando, porque hemos hablado de todos los aspectos que tienen que ver con el origen de la Semana Santa, con las tradiciones, con la comida, con lo que significan los altares, con las procesiones. Pero hay también esto que veíamos antes de la pausa, que es la quema del Judas. ¿Qué significa la quema del Judas? Bueno, tiene que ver con, primero recordemos que el villano en esta historia es Judas, que ya nos lo recordaban hace un momento, traiciona a Jesús, lo vende por 30 monedas de plata y ha pasado a esta costumbre, ahí sí, yo no sabría exactamente cómo es de dónde viene, aunque ya algo nos explicaban en la cápsula, pero de alguna manera hoy se representan a los Judas del tiempo moderno, es decir, a personas que se caracterizan por hacer algo malo, por no sé, por su maldad, pues en sentido genérico, y de alguna manera hoy se representan a los nuevos traidores de la sociedad, de la cultura, de la religión, de la política, ¿no? Y entonces también es como una especie de catalizador de las molestias sociales, de los momentos históricos que se vive, ¿no? Insisto, para representar a los Judas de hoy. Y entonces verlos ahí quemándose como, entre comillas, Judas estaría condenándose en el infierno, pues la sociedad está haciendo un juicio sumario, ¿no? De una manera muy curiosa, es casi una especie de linchamiento, ¿eh? No sé, aquí... Pero podría pensarse que también se está haciendo justicia. Sí. Es que es ese concepto de que tienes que mostrar a los demás que hay un castigo, porque si no, finalmente no sabríamos qué pasó. La Escritura platica, bueno, Judas fue y entonces lo encontraron. Te lo pone como una forma de decir, hay un castigo, aguas, los actos que estás llevando a cabo van a tener una consecuencia. Y entonces hoy en día pues, lo vamos viendo y se vuelve ese catalizador justamente en el cual son los políticos, son los malos o son los que con los cuales hay un resentimiento social y entonces ahí lo vas plasmando. Y ya tranquilizas a la comunidad. Pero entonces es un proceso psicológico de castigo, de ejercer una forma de decir aguas, no hagas cosas malas, y te lo ponen justamente al lado de cuando va a ser la resurrección. Entonces vas a ver, por un lado, hay un día anterior, el castigo está quemándose, y el otro acá está resucitando. Entonces es un proceso de bien y mal, de un yin-yang, si quieres verlo en ese sentido, y en el proceso te va señalando. Todas las culturas han tenido esta cuestión de catalizador, de poner siempre al malo, del que hizo algo en contra de. Entonces, y los políticos pues son expertos en esta parte. Entonces, no puede faltar. Es el elemento fundamental para aglutinar a las comunidades. Entonces, este es un proceso por el cual te aglutinamos porque decimos, los que estamos haciendo el bien, estamos de este lado y allá se están quemando los malos. Y esa parte es quemarse, como en el infierno. Entonces, es todo el sismo. No solo es colgar como Judas, es quemar a Judas para decir, ese es el infierno que estás viendo ahorita, y si te portas mal, te va a tocar. Pasar. No, y además creo que nos gusta ver, por lo que hablábamos de la integración de la comunidad, en este caso a muchos jóvenes participando de esta manera en una de las tradiciones. Cartonistas que dibujan, que se expresan, incluso ellos mismos, cada uno diseña su propio Judas, y ahí hay una parte de expresión y de participación, que es lo que le hemos respondido a la persona que dijo, ya a los jóvenes no les interesa participar de ninguna manera, siempre van a estar ahí, ¿no?
¿no? Van a estar apropiándose de diferentes formas. O sea, esta parte de estar en los cartones, estar en la reunión, apoyando, queriendo, ¿no?, a mamá, papá, cortando todos los romeritos, haciendo todo. Están ahí, o sea, están vinculándose. Probablemente su mente esté en subir la publicación al Face, al Insta, al TikTok, pero su mente puede estar allá, pero en la parte activa están construyendo una colectividad. Entonces, creo que es un punto en el cual, cuando hablaban al principio, que mencionaban lo de las vacaciones, creo que es un punto de marketing que los grupos religiosos no han visualizado. ¿Por qué en Semana Santa tendría que estar la gente recogiéndose, sufriendo por la idea de la muerte de Jesús? Pues si pueden salir en vacaciones, si es cuando se le permite. Entonces, creo que por marketing podría hacerse interesante que se viera como una especie de una procesión hasta allá, que en la playa pudiera haber ese tipo de procesiones que permitían, pues no te alejas de tus creencias, las vives en otro espacio, porque si no van a decir, yo sí quiero estar, pero todo el año estoy sufriendo en el trabajo con este jefe terrible, ¿por qué no puedo estar disfrutando un momento? Y si puedo disfrutarlo y mantener mi creencia, entonces una estrategia de marketing creo que por ahí podría funcionar. No, y además estábamos también viendo que para muchas comunidades esto les representa un ingreso económico, que también creo que es muy válido y es muy importante. Pero dentro de todo esto hemos hablado de música, de arte, de tradición, de escenificación, de apropiarse, como decía el padre, de toda esta tradición. ¿Va a cambiar esto con el paso del tiempo a otras formas de expresión? ¿Se le irán sumando nuevas maneras? Tú nos hablabas del TikTok, de las redes sociales. Esto tiene que seguirse transformando, necesariamente va a ser así. Sí, claro, incluso hasta la parte institucional de la Iglesia Católica, que es la que más juega en las celebraciones de Semana Santa, va a ir mutando, tiene que cambiar. Incluso estamos viendo que después de 60 años, pues está tratando de poner en vigor totalmente el Concilio Vaticano II. Los tiempos de la Iglesia son muy lentos, esto por la parte institucional, pero los tiempos de la sociedad son muy rápidos. Ahora son muy rápidos. Entonces, cada generación va a tener algún cambio, alguna cosa como muy particular que le va a dar un sello sobre, en esta etapa, esta gente hizo esto con respecto a la Semana Santa. Entonces, ¿qué podemos ver de cambio? Lo vemos diario y a lo mejor ni siquiera lo percibimos. No tenemos ese horizonte que nos permite decir, híjole, ha cambiado. Ahora, sí tenemos gente como nosotros, de más de 50 años, aquí Nati no, ¿verdad? Pero el resto sí, nos damos cuenta de cómo ha cambiado la Semana Santa, esa Semana Santa mucho más en silencio, a esa Semana Santa que ya se expresa a través de TikTok. Que a lo mejor es otra forma de silencio, porque el TikTok se hace con un teléfono y una persona probablemente en solitario. Entonces, y la construcción de comunidades virtual. Entonces, posiblemente llegamos a una celebración de Semana Santa virtual. Y la pandemia nos demostró que eso fue así en algún momento, ¿no? Que la parte litúrgica, la parte formal, se tuvo que hacer prácticamente en la virtualidad. No porque no existiera el hecho, sino que la participación fue virtual. Y además que llegaron este tipo de formas de expresión para quedarse, porque este año va a ser híbrida, va a ser tanto para transmitirse a través de las pantallas de televisión como la escenificación, como la conocemos en el caso específico de Iztapalapa. Y bueno, la veremos tanto a través de los medios de comunicación como ahora con la representación que conocimos habitualmente antes de la pandemia. Vamos a levantar el telón porque está con nosotros Andrés Castuera. ¿Cómo estás, Andrés? Cuéntanos tu propuesta para estos días santos. Adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita, Natalia, amigos y amigas que nos siguen en Diálogos en Confianza? Pues después de 2 años donde este fin de semana, esta semana, era realmente para esperar al público. Gran parte de los viajeros que vienen a la Ciudad de México acudían al teatro y eran días realmente de regocijo para la comunidad teatral. Y bueno, sabemos que los 2 años anteriores esto no sucedió y ojalá se repita, porque de verdad era ver los teatros llenos de turistas nacionales que venían a la Ciudad de México y una de sus paradas obligadas era el teatro. Y ojalá de verdad regresen, porque ha costado mucho trabajo reabrir las salas y el público todavía está faltando en muchas de ellas. Y hoy les tengo una propuesta en un teatro que además el teatro por sí solo es una buena noticia, el Círculo Teatral.
ubicado ahí a un ladito del Parque España, en la calle de Veracruz, que sabemos que fue uno de los espacios que se perdió en el sismo del 2017, y que la buena noticia es no solo que ya reabrió sus puertas, sino que ya retoma la cartelera este espacio dirigido por Alberto Estrella, y esta obra que lleva por título Una actriz sin permiso, protagonizada por Marinés Montilla, le pone picante a un tema que de pronto pensamos que ya está superado, y es todas esas actividades a las que las mujeres aún no pueden dedicarse plenamente por ese estigma social que cuesta mucho trabajo hacer a un lado. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar a lo que tiene que renunciar, tradicionalmente hablando, por supuesto, una mujer que quiere dedicarse a una profesión como el teatro? No hace muchos años, lo comentaba Marinés en esta plática que tuvimos y de la cual verán un fragmento, pues todavía había muchos nos, solamente por el hecho de ser mujer, no, porque primero está tu familia, primero están tus hijos, y cómo se te va a ocurrir algo como el teatro, como la actuación. Parece algo de los 70s, de los 80s, pero todavía está muy vigente el no dar esta igualdad de circunstancias. Y de eso va esta obra escrita por Salvador Garcini, donde una actriz nos va a compartir en este monólogo pues todo lo que tuvo que renunciar y a lo que seguirá renunciando y lo que está dispuesta a hacer por ser actriz. Les comparto estas imágenes tomadas justo, nos invitaron a la intimidad de un ensayo general de esta puesta en escena que recién se estrena ahí, y de regreso les digo por qué de verdad no se pueden perder Una actriz sin permiso. Como si nunca hubieran existido, como si no fuese madre, como si Federico solo fuese un fantasma, una creación de mi propia fantasía, una novela que escribí, publiqué y luego quemé gritando: ¿qué es el mundo? El texto en algún momento parecía como pasado de moda, como que estaba hablando de una actriz tal vez de los años 70, 60, no sé, desde hace mucho, del siglo pasado, de donde yo pertenezco, del siglo pasado. Pero siguen habiendo muchas prohibiciones. Seguimos las mujeres dejando que nos prohíban cosas. También seguimos luchando para poder hacer todo lo que queremos sin que nos digan no, esto no porque eres mujer. Yo tuve muchos de esos no porque eres mujer. Entonces esta obra es muy catártica para mí. Yo no puedo dejar de ser actriz. Tampoco quiero un divorcio, quiero libertad. No me condenes a la monotonía. No, cuando actúo crezco, muerto de amor, herido, muerto de amor, bisturí de 4 filos, bisturí de 4 filos, garganta rota y olvido. Una actriz sin permiso es un drama familiar. La confusión de creer que el amor es posesión y que al poseer uno sienta que está amando, cuando el amor no tiene límites, ¿no? Y el amor no duele, porque si duele no es amor. Entonces, en el momento en que el amor se vuelve posesión y estalla la violencia familiar que afecta al fruto del amor que es los hijos, en ese momento el desastre social es inevitable. Repetirme las historias que hicieron de mi vida un bello tejido y también un desgarro, un deshilachado rebozo de mis anhelos. Todo fue por un beso. Federico me vio besando a un actor, pero no fuera de escena, en la escena. ¿Qué deseamos? Que el público primero disfrute de la obra y después reflexione. Al salir, que tenga tela para cortar, que tenga temas para hablar. Yo creo que la obra pone así en el tapete muchas cosas para dialogar, para discutir, para profundizar. El rol de las mujeres cuando queremos elegir alguna profesión que justamente no encaja con la maternidad o con nuestro rol de madres o esposas.
el día en que estrene este espectáculo, cuando haga esta canción, la cantaré solo para él y para ella. De verdad, una obra que les va a estremecer de principio a fin, porque son estas preguntas que pocas veces nos hacemos cuando vemos a alguien que ha logrado triunfar en un medio tan complicado y de verdad mucho más lo ha sido a lo largo de la historia para las mujeres. Y como bien lo dice Marinés, pues que sigue habiendo esos nos y hay que romper con estos nos. Ya escuchábamos al dramaturgo Salvador Garcini, ¿no? Bueno, es que cuando hay violencia, entonces ya no es amor, ¿no? Esa violencia simbólica que les ha tocado a muchas y nos deberíamos preguntar lo que hay detrás. Y cuando nos traen al frente la historia de una actriz que dice, como lo escuchábamos, es que no quiero dejar de ser actriz, pero tampoco quiero divorciarme, pero también quiero ser madre. De verdad se la van a pasar bastante bien y es de esas obras de las que van a salir platicando, cuestionando esas tareas pendientes que todavía hay. ¿En cuántas profesiones? Aquí estamos hablando de una actriz sin permiso, pero ¿cuántas mujeres tienen que dedicarse sin permiso a sus profesiones cuando no tendrían que pedirle permiso a nadie más que a ellas mismas? Y esto está sucediendo desde la semana pasada, hoy mismo, jueves. Váyanse ahí al Círculo Teatral enfrentito del Parque España a las 8:30 y va a estar todavía algunos jueves, pero váyanse hoy mismo al teatro. Y aquí nos vemos para hablar de más teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el 11 la próxima semana. Te esperamos entonces, gracias, muchas gracias Andrés. Nati, cuéntanos la participación del público. Sí, pues más reflexiones que nos han llegado aquí en las llamadas. Fernando López nos dice, al ver a los jóvenes cartunistas noto que las tradiciones siguen vivas, se renuevan pero siguen vivas. Felicidades por el programa. También nos dice en otra llamada Benito Martínez, la quema de los Judas es muy simbólica. Como dicen los especialistas, las acciones tienen consecuencias y sobre todo las negativas deben purificarse. También nos llega una pregunta de Ulises Soares que nos dice, ¿los pueblos indígenas conmemoraban algo durante las fechas de Semana Santa? ¿Qué elementos originarios se conjugaron con la religión? Bueno, sí, efectivamente sí lo hacían. En las distintas zonas del país, las distintas etnias tenían algunas conmemoraciones por el equinoccio de primavera. Básicamente eran fiestas de fertilidad. Y eso lo tenemos en los purépechas, en los pueblos nahuas, en los mayas, en todos. Entonces se va a encontrar. Estamos en el hemisferio norte. Finalmente, todo el hemisferio norte festejaba el equinoccio, porque era precisamente, como lo dijo el padre, claro, nuevamente el retorno de la vida. Ahora, ¿qué más encontramos en este tipo de festejos? Pues también encontramos temas como la imaginería, también encontramos pues los peregrinaciones, cultos en zonas agrestes, encontramos muchas cosas que históricamente pues hay cosas que nos refieren a este tipo de temas, sobre todo, bueno, pues Bernal Díaz del Castillo nos refiere a algunas cosas de lo que había en los pueblos prehispánicos y algunas otras crónicas muy cercanas a la época de la conquista, por ejemplo. Muy bien. En una de las reflexiones finales que tenemos aquí, Lupita, Zaira Bracho nos dice, uno de los elementos que más me gustan de Semana Santa es el sentimiento de unidad que se respira durante estos días. No solo en la casa, también en mi colonia las vecinas nos juntamos, participamos en actividades en nuestra iglesia. Creo que estas tradiciones son positivas para toda la comunidad, independientemente de si las personas son religiosas o no. También nos escriben lo interesante que fue ver esto de los cartoneros para la danza de los Judas y cómo justamente se congregan estos elementos religiosos, estos elementos simbólicos y por supuesto también la participación colectiva de las comunidades. También nos dice Azucena, cuando era chiquita mis papás nos llevaban a los balnearios el sábado de Gloria y en la noche íbamos a misa. ¿No? Bueno, pues, las distintas formas de entrar en contacto con la Semana Santa. Nos queda minuto y medio. Les pediría una reflexión final para el público de Diálogos en Confianza sobre las tradiciones de México con vistas a este Jueves Santo, el día de mañana viernes, sábado de Gloria, domingo de Resurrección. Mónica. Pues yo creo que deberíamos poner nuestro granito de arena y meternos un poquito más para entender de qué se trata, cómo podemos participar en caso que se quiera, pero más que nada es preservar un poco las tradiciones, ayudar a que esto sea una energía social que permanezca. Muy bien, muchas gracias, Josué. Como mencionaba justamente ahorita en esta última participación, la idea tendría que ser
lleva el proceso, si eres creyente como tal de la tradición judeocristiana, si eres creyente, que no sea solo el día, este proceso cumbre, sino que esta reflexión pues, la lleven a los demás momentos de su vida cotidiana, porque les va a dar identidad. Muchas gracias, Padre José Alberto. Yo creo que sobre todo en los tiempos que vivimos, donde vemos tantos signos de muerte, ¿no?, que nos vienen del otro lado del mundo, nuestra patria también está herida por la violencia, por muchas situaciones que aquí sería larguísimo enumerar. Creo que es la oportunidad para que cada uno reflexione su papel a la luz de Cristo, de su misterio, de su entrega, de su amor, que cada uno reflexione a lo que le toca morir, a este egoísmo que a veces nos aísla de nuestra participación en nuestra sociedad, en todas sus expresiones, y que nos renueve a ser mejores personas para contribuir a nuestra sociedad, a nuestra patria, en lo que cada uno puede aportar y que es insustituible. Claro, vivamos lo que es precisamente la esencia. Quizá nos toque, precisamente como dice el Padre, la muerte de algunas cosas que no nos hacen bien y no hacen bien a la sociedad, pero renacer en una nueva esperanza para nosotros y para nuestra comunidad. Gracias, sigan en el 11. Y no tiren agua.